estoy en este momento y justo en un punto con poca señal. Gracias por hablar. No, por favor, gracias a usted por prestarnos su tiempo, Guillermo. Como le quería preguntar justamente el porqué de esta llamada, ¿no? ¿De qué trata, en resumen, ¿no?, esta nueva normativa de producción social autogestionaria de hábitat popular? Estamos con un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados para dar marco a muchas acciones que se vienen realizando desde comunidades, de entidades intermedias, mutuales, cooperativas, barrios completos que se han construido en relación a veces con fondos del Estado, otras veces con ahorros de la propia comunidad, y bueno, todo ese tipo de acciones dentro de lo que es la política habitacional, en ocasiones no está contemplada, digamos, sino que muchas veces la política de construcción de la política habitacional es relacionada con la política de construcción de vivienda, y en tantas ocasiones las construcciones de vivienda resultan solamente como un producto, digamos. Y nosotros entendemos que la casa, el lugar donde se vive, tiene también unas complejidades sociales, unas complejidades de tipo constructiva, ambiental, cultural, ¿no? Sí, justamente a eso le quería hacer una consulta, ¿no?, que leo ahí en el proyecto. En el artículo 2, inciso 9, ¿a qué se refiere con derecho a la belleza? Está tomado, es un término muy de la arquitectura, ¿no? Que es muy utilizado en la arquitectura, que viene de la idea de que lo bello es aquello que tiene quizá una cierta armonía, y esa armonía tiene que ver con algo que fue diagramado, pensado, pero también sentido, ¿no? Muchas veces nos pasa que los barrios construidos con tanto esfuerzo, edificios, como hay por ejemplo en Posada, se han echado un poco a menos, ¿no? Que se fueron como desgastando, pero porque faltó alguna apropiación de quienes habitan de ese lugar, ¿no? Y a veces la belleza está dada por el modo de apropiación del lugar donde se vive. Ayer justo pasaba frente a una casa muy sencilla, pintadita toda de celeste, y tenía al frente un árbol de flores rosadas. Y yo digo, qué belleza este lugar, ¿no? Y no era una cuestión de mucho dinero, sino que era una cuestión de mucha apropiación espacial, ¿no? De esa familia que vive en esa casa, encontró un color también para esa casa sencilla, de contraste con el color de las flores de ese árbol, ¿no? Y bueno, de esto se trata un poco esta ley también. Como organizar en sí los materiales para que en conjunto formen un lugar armonioso, ¿no? Justamente, sí. ¿Cuáles serían los principios, ¿no?, de las definiciones destacadas de este proyecto de ley? Lo que más resalta, ¿sí?, lo que el ciudadano debería saber. Bueno, una cuestión es el grupo, ¿no? Pensado desde una comunidad, desde una organización, no es solo mi familia con la que yo hago el esfuerzo para conseguir mi casa, sino es como que me reúno con otros que también tienen la misma necesidad, y juntos avanzamos en este desafío de aprovisionarnos de un lugar donde vivir, que resulta siempre difícil y complejo. Entonces, trabajar de manera conjunta y agrupada nos permite llegar de manera más fácil al objetivo de tener una casa, ¿no? Un lugar donde vivir. De ahí proviene además, autogestionaria, justamente, donde este conjunto va a realizar. Le pregunto, Guillermo, el Fondo Nacional justamente el Fondo Nacional de Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular, ¿sería destinado particularmente?
Sí. O sea, particularmente, ¿a qué acciones en concreto? Bueno, nosotros en la actualidad tenemos un Fondo Nacional de la Vivienda. De alguna manera se está planteando en este proyecto de ley que ese Fondo Nacional de la Vivienda también contemple que existen la posibilidad de que la comunidad diagrame, diseñe de manera participativa su propio lugar donde vivir, que piense cuáles son los materiales que van a utilizar para su casa, ¿no? Entonces, en el actual Fondo Nacional de la Vivienda, cuando se creó en el año 72, los fondos eran provenientes de los aportes patronales sobre los trabajadores, ¿no? Y después se fue derivando al impuesto a los combustibles y demás. Y hoy tiene un punto de la ley del presupuesto nacional destinado al Fondo Nacional de la Vivienda. Acá en el proyecto de ley se trata de buscar cuáles son las fuentes de financiación de este Fondo Nacional. Y pueden ser varias, pueden ser variadas. Pero bueno, todo esto también lo tiene que terminar de trabajar la Comisión de Presupuesto, que es por los 4 lugares uno de los 4 lugares por donde tiene que pasar primero la ley para luego continuar su camino de aprobación. Primero pasa por una lista legal que mira y observa cada ley para que no se superponga con otra, para que se entiendan las incumbencias. Y luego hay como 2 comisiones muy específicas, de vivienda y la otra de obras públicas, y después la de presupuesto, ¿no? La 4ª comisión que mira la de presupuesto, donde dice, bueno, estas leyes se alimentan de estos recursos. Justamente usted menciona también en este archivo, ¿no?, de la construcción de comisiones, y algo que me pareció muy interesante fue lo del tema en el ámbito educativo, la escuela, ¿sí?, que se menciona en construcción. ¿Qué me diría al respecto? Bueno, tenemos un ejercicio en marcha que es en el marco de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, que es una articulación de compañeros de distintos países del sur de América, que vienen intercambiando sobre cómo se llevan adelante las políticas habitacionales de este tipo que estamos planteando en Uruguay, en Chile, en Brasil, con el movimiento de la moralidad popular, con Perú, los compañeros en Paraguay también hay una muy buena experiencia cooperativa, y a la vez distintas provincias de Argentina. Se vienen llevando adelante encuentros, intercambios, 1 o 2 veces al año, donde el ida y vuelta de la experiencia de cada grupo se transforma en una suerte de escuela para pensar cómo llevar adelante estos proyectos. De manera que no se trate de solamente una cuestión de maquinización de un proceso, sino que esas comunidades que van a participar gestionando sus barrios lo puedan también poner en debate con otros, comprender cómo llevaron adelante. Que hay alguien en el Uruguay cruzando la frontera que llevó adelante una propuesta, supongamos en un Salto, se puede ir a intercambiar con ellos y preguntar cómo funcionó y demás. Porque resulta finalmente muy beneficioso cuando la comunidad se hace partícipe. Beneficioso porque luego después se sostienen también esas viviendas en el tiempo, porque resultan más económicas también en el proceso de producción, porque quien administra y gestiona es la propia comunidad, entonces son muy celosos de cómo se van a usar el recurso que reciben, ¿no? El monto de plata es el mismo, pero después dónde compramos los materiales, qué tipo de puertas colocamos, no solo lo más económico, sino también lo que tenga mejor calidad.
Sería Entonces, como que... la escuela apunta un poco a todo eso, ¿no? A reforzar Sí. esos procesos O sea, colectivos. todo y cada uno de aquellos delegados de las comisiones y demás que estén a cargo de lo que usted mencionaba, estarían realmente capacitados para lidiar con este tipo de inconvenientes, no solo inconvenientes, sino con este tipo de obras. La verdad que muy destacada la mención, ¿no? Por último, Guillermo, y para cerrar esta nota, ley RENAVAP, ¿se está trabajando para modificarla, no? Sí, este miércoles estaba planteado el tratamiento de ley, pero bueno, faltaban algunos ajustes, por ese motivo se pospuso el tratamiento. La ley de RENAVAP, o de relevamiento nacional de barrios populares, eh, todo lo que tenga que ver con el accionar de la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo de Nación, tiene ya un camino recorrido desde el 2018 con relevamientos, desde el gobierno de Alberto particularmente, con recursos aplicados, no solo a la observación del problema, sino también a la acción, ¿no? Un gobierno peronista que también plantea trabajar concretamente sobre la transformación de la realidad de los sectores populares. Entonces hay una aplicación de fondos a través de los proyectos de obras tempranas, en villas y asentamientos, que llamamos hoy barrios populares. También, muy relacionado a esta ley de la que estamos hablando, unos proyectos que se llaman ARCA, que están orientados a la generación de un nuevo barrio, pensado en comunidad, aunque sea la primera etapa de generar un loteo, para que la población tenga donde, aunque sea plantar los 4 horcones de su rancho, ¿no? Y no hacerlo sobre un cauce de un arroyo o situaciones así de tanta precariedad. Entonces, esta ley de RENAVAP, que no se trató este miércoles para ajustaba, se va a volver a tratar próximamente, 15 días, apunta a dar solución a los problemas que tiene hoy el sector más carenciado de ofertas. Buenísimo, Guillermo Marcioni, muchísimas gracias por su tiempo y por contarnos un poco, ¿no?, de lo que se refiere justamente a este proyecto de ley, que espero y esta vez cuente con todo lo requerido para que pueda estar en funcionamiento lo antes posible. Gracias, muy amable. Y tienen ustedes una linda experiencia hecha en un barrio ahí en Posada, que tiene unos ingredientes de esta ley y que sería lindo un día poder contar sobre ese barrio en particular y cómo fue su historia, para entender hacia dónde apunta esta ley y qué tipo de experiencias quiere volver a financiar para repetirlas, porque son muy valiosas.